Reciban un cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Edison Fajardo y voy a compartir información con ustedes acerca de dos procesos cognitivos como son la memoria y la atención. Voy a describir sus definiciones, la clasificación, las estructuras cerebrales asociadas con estos procesos, así como las alteraciones cognitivas. La memoria, en pocas palabras, podemos decir que es la capacidad de la mente de traer al presente lo que ya ha sucedido. Acordemos que la memoria está muy relacionada con otros procesos como son la sensación, la percepción y la atención. Sin la memoria, el lenguaje y el razonamiento serían imposibles. Una definición más detallada es la que nos da Mota, que nos dice que la memoria es un proceso psicológico que sirve para adquirir y registrar la información, reteniéndola a veces durante toda la vida. Para que la memoria se dé, hay tres procesos: de codificación, de almacenamiento y de recuperación. Para que haya un proceso de codificación, ahí requerimos de la atención, ya sea de la atención automática, esa que no nos damos cuenta, o la reforzada o la que somos de forma voluntaria. El ser humano tiene diferentes formas de almacenar esta información en diferentes códigos. Puede ser una representación visual por medio de imágenes, una representación motora a través de movimientos. Por ejemplo, cuando yo estoy a oscuras y tengo que tantear el espacio porque no veo, estoy utilizando el movimiento ahí. También hay una representación lingüística, que puede ser de tipo acústica, cuando asociamos ese sonido a la palabra, o articulatorio, cuando asociamos el movimiento para pronunciar una palabra, por ejemplo, o semántico, cuando hablamos del significado de conceptos o de palabras, ¿no? En el proceso de almacenamiento tenemos como tres cajoncitos donde almacenamos esa información. Puede ser de sensorial, de corto plazo, largo plazo. Ellos se diferencian los cajoncitos en el tipo de información que almacena, pero también en el tiempo que permanecen en esos cajoncitos. Y para recuperar la información también tenemos otros elementos, como son, por ejemplo, el recuerdo libre. Recordamos algo simplemente cuando nos preguntan sobre algo, o la recuperación, que es cuando ya hemos estado expuestos anteriormente a esa información. Por ejemplo, cuando nos hacen un examen de selección múltiple y ahí estamos reconociendo elementos que ya hemos visto con anterioridad. Y el reaprendizaje, que es cuando, por ejemplo, estudiamos un contenido que ya hemos visto anteriormente, estamos reforzando ese aprendizaje, ¿no? La memoria se puede dividir en esos tipos, en la sensorial, la de corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. La sensorial tiene que ver con todos esos sentidos y, por ejemplo, tenemos la icónica, la visual, la ecoica, la áptica. La visual es cuando se retiene imágenes visuales, ¿no? Por menos de un segundo. Y tenemos el ejemplo de cuando miramos un objeto y cerramos los ojos y la imagen permanece ahí en nuestra mente, es por unos segundos. Ese es un ejemplo de la visual. De la ecoica, retiene sonidos durante 2, 4 segundos. Un ejemplo es cuando alguien te estaba hablando pero no le estabas prestando atención. Pero puedes retener lo que dijo porque eso que estaba hablando la persona se quedó grabado. La áptica conserva la información en la piel y en el tacto por unos segundos. Por ejemplo, cuando hay la sensación de calor, después de retirar la mano de una taza caliente, tenemos la sensación del calor. La olfativa retiene olores a muy corto plazo y, por ejemplo, es cuando la fragancia que queda unos segundos después de oler una flor. La gustativa, que permite conservar brevemente el olor con un estímulo en la boca. Entonces, por ejemplo, la permanencia del sabor dulce o amargo tras una degustación. A corto plazo, pues esta tiene una capacidad más limitada, ¿no? Y solamente dura por unos segundos o minutos. La operativa o la memoria de trabajo es aquella que no solamente almacena, sino que también manipula la información. Entonces, cuando tenemos que realizar procesos, por ejemplo, como el cálculo o hacer un cálculo, por ejemplo, realizar un protocolo o un procedimiento que implica varios pasos, entonces la memoria operativa va a estar funcionando ahí. La memoria a largo plazo se divide en explícita y implícita. Perdón que no se ve ahí la imagen porque está mi cámara, pero la explícita es aquella que es voluntaria. Entonces, por ejemplo, tenemos la episódica y la semántica. La episódica es la que está relacionada con todos esos procesos personales, ¿no? Entonces, cuando fui la primera vez a la escuela, cuando me casé o cuando mi abuelita murió, la semántica está asociada con recuerdos de conceptos, ¿no? Todo lo que sabemos, el conocimiento que tenemos, conceptos. La implícita tiene que ver con todo eso que es de hábitos o movimientos, por ejemplo, cuando aprendí a montar bicicleta, cuando aprendí a tocar piano, esa memoria siempre va a estar ahí, es más relacionada con los movimientos. La
Las estructuras cerebrales que están asociadas con las funciones de la memoria son varias. No hay un único lugar. Es una red de estructuras cerebrales que funcionan, cada uno tiene su función y son como una orquesta. Entonces vemos que la consolidación de memorias episódicas sucede más en el hipocampo y estructuras mediales. La reconexión y recuperación de información en el diencéfalo. La memoria de trabajo y la semántica ocurre más en la corteza prefrontal y temporal. La amígdala, que es parte del sistema límbico, ¿no? Y asociada con todas esas emociones. El cerebelo y los ganglios basales, que tiene que ver con memoria implícita o procedimental, que como ya habíamos dicho, es con los movimientos, ¿no? Cuando aprendemos a montar bicicleta, etc. Las alteraciones de la memoria, puse dos dibujitos a cada uno de Doris, de la película, que se le olvidaba lo que había ocurrido. Es una amnesia lo que ella tenía y era retrógrada porque se le olvidaba todo lo que pasaba anteriormente. Pero también puede haber una amnesia anterógrada, que es cuando no podemos recordar esos nuevos recuerdos. También tenemos hipermnesias, que son el exceso o el déficit de la memoria. En The Notebook, en la película, la chica sufre de Alzheimer cuando envejece. Acordemos que el Alzheimer es una demencia que se caracteriza por la pérdida de memoria, pero no solamente de memoria, sino también de las habilidades sociales, del pensamiento y finalmente la persona no puede cumplir tareas simples. También tenemos la paramnesia, alteraciones específicas de la memoria, que tiene que ver más con las distorsiones del recuerdo. La atención, otro proceso psicológico que es fundamental para realizar tareas, para percibir, recordar y aprender, también muy asociada con la sensación, la percepción. Decimos entonces que la atención es el proceso de concentrar la mente en un estímulo y dejar de otro a lado. Estamos bombardeados constantemente por muchísimos estímulos y filtrarlos es una parte importante, ¿no? La concentración es parte de la atención, pero ya es a un nivel más profundo donde podemos mantenernos enfocados en algo específico. La sensación y la percepción obviamente son importantes para la atención y bueno, oír, ver, oler, gustar, sentir. Hace parte de eso. Los tipos de atención más estudiados son la auditiva y la visual. Tenemos una gran capacidad visual y por eso ha sido la más estudiada. Sin atención no hay memoria permanente. Recordemos que si no logramos codificar la información, entonces no se podrá almacenar en los cajoncitos y entonces la atención es completamente necesaria acá. Mota nos dice entonces que la atención es el proceso selectivo en el pensamiento de la información que implica un aumento de eficiencia sobre una tarea determinada y la inhibición de actividades concurrentes. Básicamente estamos filtrando todo el tiempo. La clasificación de la atención está generalmente dividida en tres, que son la atención selectiva, la dividida y la sostenida. Acá puse ejemplos de la selectiva, por ejemplo, cuando nos concentramos en un estímulo concreto y filtramos lo irrelevante. Entonces puse, estoy en una cafetería con muchos compañeros, pero estoy hablando con un compañero en específico, estoy filtrando todo lo demás, todo el otro sonido y me estoy enfocando en mi compañero. La atención dividida es esa capacidad que tenemos de repartir la atención en varias tareas al mismo tiempo, ¿no? Entonces estoy cocinando, estoy cortando mis tomates ahí, pero al mismo tiempo estoy hablando con mi mamá por el teléfono. Y la atención sostenida es esa capacidad que tenemos de enfocarnos durante un tiempo prolongado en una tarea. Por ejemplo, decido leer mi libro por una hora. También las estructuras asociadas con funciones de la atención son variadas, generalmente la corteza y la subcorteza. Acá tenemos ejemplos del tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, regular la atención voluntaria y la concentración es más con la corteza prefrontal, orientar la atención más hacia estímulos externos y coordinar la percepción espacial tiene que ver más con la corteza parietal. La corteza cingulada ayuda a mantener la atención en las tareas. Filtra la información sensorial, el tálamo. Orienta la atención visual, más el mesencéfalo, y regula el nivel de alerta y vigilia el sistema reticular activador ascendente. Qué nombre tan bonito. Pero pues es base de la atención, ¿no? De esa parte de la alerta y la vigilia. Finalmente, hay alteraciones cognitivas de la atención. La más conocida es la del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Puede tener hiperactividad o no. Se genera generalmente en los niños y ellos les falta atención, no se puede concentrar, son muy impulsivos, generalmente tienen hiperactividad. Y también hay otras dos dolencias que son más de tipo de lesiones cerebrales en alguno de los hemisferios del cerebro y tienen que ver con dificultades de coordinación mano-ojo para enfocar, por ejemplo, un objeto o que no son capaces de tener la imagen completa cuando se les pide que la repliquen. Básicamente, esas son las patologías de la atención. La bibliografía que utilicé para esta información está acá
y les agradezco mucho la atención. Hasta luego.